¿Por qué usar la vieja palabra Dios? Recordad que este es el 11º vídeo sobre el tema de la inteligencia universal a la que llamamos Dios, en base a las reflexiones de Swami Vivekananda. En los últimos 3 siglos, en algunos sectores de la población, sobre todo en Occidente, la palabra Dios es evitada. Parece como arcaica y en muchos casos incluso denostada. Varias han sido las causas: ateísmo, materialismo, marxismo, el propio desprestigio de las iglesias. Y además no hemos sabido encontrar ninguna palabra que la sustituyera. La gente habla del universo, de que todos somos energía, pero ¿por qué no usar esta vieja palabra, Dios? Vivekananda nos lo explicaba muy bien, y os leo: porque es la mejor palabra para nuestro propósito. No puedes encontrar una palabra mejor que esa, porque todas las esperanzas, las aspiraciones y la felicidad de la humanidad han estado centradas en esta palabra. Los grandes santos, rishis y profetas ya sabían la importancia de esta palabra, porque habían entendido su importancia trascendental. Ellos crearon un marimoto espiritual, tal y como lo explicaba Sri Ramakrishna Paramahansa. Si no lo conocéis, aquí podéis ver a Sri Ramakrishna, que fue el maestro de Swami Vivekananda. Y decía: cuando llega un enorme maremoto, todos los riachuelos y zanjas se llenan hasta el borde, sin ningún esfuerzo o conciencia por su parte. Así, cuando llega una encarnación, un maremoto de espiritualidad, rompe sobre el mundo y la gente siente la espiritualidad casi en el aire. Pero tal y como afirma Krishna en el Gita, con el tiempo el valor de esta palabra declinó. Y os leo: yo expuse este yoga imperecedero a Vivasvat, recordad que es el dios del sol, quien se lo comunicó a Manu y Manu a Ishvakabu. Así transmitidos sucesivamente, los sabios reales lo aprendieron. Pero con el largo paso del tiempo, este yoga disminuyó en el mundo. Por ello, los ignorantes ya no entienden la trascendencia de esta palabra y la han usado como algo peyorativo. Debemos entender ignorantes a quien no tiene realmente el conocimiento espiritual. No es nada peyorativo. Pero esta palabra Dios se ha utilizado desde tiempos inmemorables, y la idea de esta inteligencia universal y por tanto de todo lo que es grande y santo está asociada con ella. Estos ignorantes han proclamado que esta palabra es negativa y que debemos olvidarnos de ella y usar otras que ellos han inventado. Pero, ¿por qué debes hacer caso a estos ignorantes? Usemos esta antigua y maravillosa palabra llamada Dios. Usémosla con el verdadero espíritu y trascendencia que implica. Eliminemos cualquier tipo de superstición o dogma y comprendamos completamente esa antigua palabra que ha estado asociada por miles de generaciones de almas a potentes, transformadoras y grandiosas ideas. Y seamos libres. Tal como dice el Gita, quien en el momento de su muerte, con su mente inquebrantable, con devoción y fijando correctamente su respiración entre sus cejas por el poder del yoga, meditando en el sabio, el antiguo, el gobernante, más sutil que el más sutil, el pilar de todo, el inconcebible, glorioso como el sol más allá de la oscuridad, él va hacia ese supremo ser celestial. En el siguiente y último vídeo sobre esta serie, sobre la inteligencia universal que llamamos Dios, reflexionaremos sobre el tema todo es Él, nacemos de Él, vivimos en Él y a Él volvemos. Muchas gracias.